marketing, era de, ¿cómo se llama? Comunicación. Sí, hay de comunicación y del otro, y de marketing, que nosotros buscamos un nombre marquetero. Fíjense que no es menor, porque nosotros en Chile hemos tenido harta presencia comunicacional en medios, y tenemos el nombre DIP, entonces los periodistas, los medios recuerdan ese nombre. Es mucho más difícil recordar demoscopía electrónica del espacio público, pero bueno, tenemos el nombre académico y el nombre comunicacional. Demoscopía electrónica del espacio público es nuestro nombre académico, y ahí hay dos conceptos importantes, ¿no? Demoscopía, en primer lugar, y lo electrónico, que hace relación con lo digital, con lo electrónico, ¿no? Esos dos son conceptos importantes sobre los cuales vamos a hablar hoy un poquito. Este equipo está conformado por lingüistas, informáticos y expertos en comunicación. En mi caso, yo soy doctor en lingüística, pero también tengo la formación base de periodista y licenciado en comunicación. Y esta mezcla entre lingüistas, informáticos y especialistas en comunicación es una muy buena mezcla, ¿ya? Una muy buena mezcla para los desafíos que hoy en día la comunicación digital implica, ¿ya? Creo que tal vez, ya para que la mezcla sea pero perfecta, se podría ahí meter un estadístico y un psicólogo, o un psicólogo que sepa de estadística, ¿no? Pero esta mezcla, fíjense que es muy interesante, porque el fenómeno de las redes sociales es un fenómeno que tiene lingüísticamente mucha importancia. El tema del lenguaje. Informáticamente ni les digo, y por supuesto comunicacionalmente. Y para cerrar esta parte de la introducción, a todos los estudiantes de comunicación que están ahí viendo ahora, escuchándome, les quiero señalar lo siguiente. Nunca antes, en la historia de las ciencias sociales, la comunicación había jugado un rol tan clave, tan preponderante, tan central como hoy. Es decir, evidentemente la sociología ha estado siempre en la centralidad de las ciencias sociales, en su momento la economía, la psicología, pero nunca como hoy la comunicación, ¿ya? Y eso es importante porque nos desafía, como gente que sabemos de comunicación, nos desafía a saber de ciencias sociales también, para que respondamos a ese lugar que las ciencias sociales hoy le reclaman a las ciencias de la comunicación. Por lo tanto, nuestro saber comunicacional tiene que ser mucho más que un saber técnico. Lo digo porque muchas veces, a menudo pasa que estudiantes de posgrado de comunicación rehuyen lo conceptual y lo teórico. Yo les digo a todos los estudiantes de posgrado de comunicación que rehuyen lo conceptual y lo teórico, que se equivocaron de opción. Si quieren cosas técnicas, vayan a una formación técnica, pero lo que distingue el posgrado de la licenciatura es lo conceptual. Y en este trabajo, muy aplicado, muy empírico, muy técnico también, que hemos llevado a cabo en Chile entre lingüistas, informáticos y gente de comunicación, si hay algo que nos distingue y que nos permite, como expertos en comunicación, liderar trabajos como este, es que tenemos teoría en la cabeza. Tú hoy no interpretas, estamos ante una avalancha de datos, ¿no es cierto? Como nunca antes las ciencias sociales hoy es algo que vamos a ver, las ciencias sociales hoy cuentan con un volumen de datos que nunca antes habían contado en la historia de las ciencias sociales, nunca, jamás. Las ciencias duras, la física tal vez, la biología contó con gran cantidad de datos en algún momento. Hoy las ciencias sociales cuentan con una magnitud de datos gracias a la tecnología, al Big Data, a la tecnología digital, como nunca antes. Si eso nos demanda a nosotros un lugar de centralidad, nos demanda también teoría para saber interpretar los datos. Bien, dicho esto, les voy a decir la estructura del curso. La estructura del curso es la siguiente, y los invito sobre todo a los que están hoy ahí en casa virtualmente a que mañana y pasado estén aquí. Hoy vamos, a modo de introducción, voy a discutir con ustedes algunos elementos conceptuales necesarios, ¿ya?, para entender lo que uno después hace aplicadamente. Haré algunas breves consideraciones metodológicas, ¿ya? Y finalmente, mañana y pasado veremos dos modos de analizar el dato digital: el análisis volumétrico
y el análisis de sentimiento. Existe una tercera entrada, el network analysis o análisis topológico o análisis estructural, pero no alcanzaremos a hacer eso. Además, nuestro equipo está, si bien hemos abordado las tres entradas, nuestro equipo fundamentalmente se ha especializado en las primeras dos. Ahí se ve bien, ¿eh? Ahí se ve mucho mejor, pero pierdo a los alumnos. No, pero ahí está bien. Muchas gracias. ¿Había alguien que quería entrar? Bien. Claro, yo, dado que ustedes están casi todos ahí en casa, voy a ser más expositivo hoy que dialogante, ¿no es cierto? Ni modo, como dicen en México. Yo les dije que nuestro equipo, DEEP, Demoscopía Electrónica del Espacio Público, tiene un concepto ahí en su nombre importante, que es el de la demoscopía. No sé si alguien ahí en casa, que está ahí en Zoom o donde estén, saben o se imaginan qué es la demoscopía y qué permite observar la observación demoscópica. ¿Hay alguien ahí que quisiera señalar un poco qué entienden por esa noción de demoscopía? Os escucho. ¿Alguien levante la mano? Venga, no sean tímidos. No, está bien, se llama Yo, dale. Héctor, bueno, según entiendo, es el estudio de opiniones y, aficiones o comportamientos humanos. Bueno, es esta rama de estudio, ¿no? Perfecto, muy bien. Es una rama de estudio que además viene de la sociología, ¿no es cierto? Pero que fíjate tú que como rama de estudio que viene de la sociología, nos interpela hoy directamente como nunca los que estamos en el área de las comunicaciones, porque como tú bien dijiste, es el estudio de la opinión pública. Nosotros básicamente decimos es el estudio que quiere entender, fíjense el concepto que usamos nosotros en nuestro equipo, el sentir social. El sentir social. ¿Ya? Demos, pueblo, scopía, el telescopio, ¿no? Un telescopio para ver el sentir social del pueblo. Entonces, ¿qué significa? Que una observación analítica, ¿ya?, nos permita hacer lectura demoscópica significa que nos podemos acercar, explorar analíticamente hablando a esto que llamamos el sentir social. Y es importante cuando yo digo observación analítica, no es cualquier observación, porque uno puede analizar los fenómenos de diferentes puntos de vista. La observación que tenemos que hacer nosotros, los que estamos en el tema y en el mundo científico, tiene que ser una observación analítica, ¿ya? Ahora, esa observación analítica implica muchas cosas, algunas de las cuales vamos a ir viendo. Y la lectura demoscópica implica, pues, cuidado el cable. ¿Verdad? Bueno, con permiso. Implica, pues, una lectura que pueda explorar el sentir social, ¿ya? Y el segundo elemento que yo les decía en nuestro tema, en nuestro nombre, que es importante, el de electrónica. Entonces nosotros queremos explorar el sentir social. Queremos analizar la opinión pública, queremos tratar de entender eso en un espacio, en un contexto bien específico, que es el contexto digital. Porque la demoscopía tradicional que viene de la rama de la sociología, no explora eso en el contexto digital, lo explora en el contexto, llamémosle analógico para contraponerlo, ¿no es cierto? Entonces, no, nosotros lo queremos explorar en el otro contexto, en el contexto digital. Eso es re importante, ¿no es cierto? Eso es re importante. De hecho, existe, no sé si ustedes ahí en casa conocen un concepto que los gringos lo usan mucho, ¿no? El social listening, ¿ya? La escucha social. Bueno, la escucha social, el social listening, es esto, ¿ya? Hacer exploración demoscópica en el contexto digital. Y eso es lo que nosotros hacemos en Chile desde el año 2016. ¿Ya? Ahora, hacer esta exploración demoscópica implica lo que yo llamo bajadas empíricas. ¿Ya? Bajadas empíricas. Porque por eso yo les hablo de una observación analítica, no es llegar y observar y después creer y decir intuitivamente más o menos lo que yo creo, no. Esto no es una tincada, como decimos en Chile, no es una intuición, no es que yo pienso que, yo creo que a mí se me hace, no. Estos son bajadas analíticas, son observaciones analíticas que están sustentadas en lo que llamo bajadas empíricas. ¿Ya? Bajadas empíricas. La bajada empírica no es cualquier bajada empírica,
Y hay bajadas empíricas que suelen sustentar las exploraciones demoscópicas. Las bajadas empíricas que suelen sustentar las exploraciones demoscópicas tradicionales, muchas de esas son conocidas, ¿no es cierto? Las encuestas, los focus group, los grupos de opinión, los paneles de expertos, las entrevistas de profundidad. Esas son bajadas empíricas, es decir, tú bajas y te enfrentas al dato, en este caso tradicional, analógico, con este tipo de técnicas. Ahí sí hay técnicas. Eso es metodología, eso es técnica, justamente, ¿no? Y esas técnicas, esas bajadas empíricas te permiten, que esto es importante, construir el dato. El dato no está ahí suelto, ya, listo, ven y agárrate, no. El investigador, nosotros los científicos, construimos el dato, ¿ya? Eso es importante. Entonces, cuando tú haces bajadas empíricas, que ya no son las tradicionales, sino de otro tipo, como las que sustentan lo que yo recién les dije, se llama el social listening, ¿cierto? El dato que construimos es de una naturaleza bien especial. En primer lugar, porque es un dato digital. Y cuando yo hablo de dato digital, fíjense, cuando yo hablo de dato digital, estoy hablando de un dato de una naturaleza muy específica, que trabaja en un código muy particular. ¿Cuál es el código que trabaja el dato digital? A ver, chiquillos, en la casa. No, ese no es un código. El algoritmo decodifica o trabaja con los códigos. ¿Con qué código sustenta el dato digital? Binario. Así es, el código binario. Código binario, es que es importante eso, ¿no es cierto? No es un código trinario, no es un código, porque nosotros estamos enfrentándonos a códigos que construyen un dato, ¿ya? Entonces siempre estamos enfrentados, siempre, en el ámbito digital, hay alguien que entra, a construir datos que está sustentado en un código muy específico, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué implica lograr esto? Lograr este potencial. Implica lo siguiente: si es demoscópico nuestro afán, si nuestro afán es demoscópico y es digital, implica que ese dato que tú construyes y exploras y observas analíticamente es un dato que te habla de mucho más allá del dato. Por eso es demoscópico, ¿ya? Eso es importante. Aquí ya además les tiré un tema un tanto que viene de la teoría discursiva y de la teoría semiótica, que dice, la teoría discursiva y la teoría semiótica, dice que hay signos que representan muchas más cosas que lo que el signo en sí mismo muestra. Bueno, eso llevado demoscópicamente a la reflexión analítica en torno al dato digital, significa que tú tienes que trabajar el dato digital con ese potencial. Es decir, yo detecto algo en el ámbito digital que en realidad me está hablando mucho más allá del dato mismo, ¿ya? Ya lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver con muchas cosas. Por ejemplo, nosotros hemos detectado que el dato digital, que como tú bien dijo ahí, no alcancé a ver quién, es un dato sustentado en el código binario, tiene una naturaleza tremendamente móvil, se mueve, a diferencia del dato analógico que es estático. Ya les voy a mostrar ejemplos. Y se va actualizando, ¿no? Y se va actualizando permanentemente. Por ejemplo, eso es otra característica propia del dato digital. El dato digital es mucho más lento en su actualización, si es que. El dato digital tiene una actualización permanente. El dato digital es dato y a su vez es metadato. Fíjense, el potencial del dato. El dato digital, por ejemplo, Twitter permite saber qué tú dices, cuándo lo dijiste y cuál es tu cuenta. Perfecto. Pero además de eso, trae consigo ese dato digital que tú le das a Twitter, 23 metadatos asociados. 23 metadatos asociados que tú desconoces.
desde qué dispositivo tuiteaste, miles de cosas, bueno, no miles, 23 en este caso cosas, que dan cuenta del dato sobre el dato. Entonces estamos trabajando con un dato bien especial, bien interesante, ¿ya? Que tiene que tener un potencial propio del dato tradicional, que es el potencial demoscópico, ese es el que buscamos, pero que tiene que tener un comportamiento, o sea, que tiene un comportamiento distinto, y en esa construcción del dato, que te permite analizarlo, tú tienes que tener claro eso. Es un dato dinámico, es un dato continuo, es un dato móvil, es un dato que tiene datos sobre los datos, etc. Por lo tanto, ahí ya entramos, y ya estamos entrando, fíjense ustedes, estamos entrando en esta pregunta que es importante, ¿no? Porque la demoscopía viene como una rama de una ciencia tradicional que es la sociología. La demoscopía viene también con una historia de 100 años, ¿ya? 1920 en Estados Unidos empezó ya a meterle ciencia a la demoscopía, fuerte, ¿no? Y capaz que antes, ¿no? Incluso antes hubo un experimento en Estados Unidos con los correos, ya mandaban correos y trataban de ver quiénes respondían. Estamos hablando del principio del siglo XX. Es decir, la demoscopía tiene toda una historia. Pero ahora, y por eso yo hablo de una tensión demoscópica, ahora que estamos enfrentados a un nuevo contexto, ¿ya? Algunos hablan de un nuevo medio ambiente, ¿ya? La ecología digital, y ante un nuevo dato que habla más allá del dato, ¿cierto? Nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué diferencias hay entre hacer demoscopía en el contexto digital actual con hacer demoscopía con el contexto tradicional, que más o menos está bastante estudiado, y los centros de estudios públicos, las empresas encuestadoras, los partidos políticos, las grandes compañías, eso ya lo manejan perfectamente, ¿no? Los canales de televisión manejan la demoscopía tradicional perfectamente. Y esa cuestión, que es esta última, ¿ya? Es lo que yo denomino, además, no sé si ustedes leyeron uno de los artículos que yo les pedí que leyeran, donde el que está en inglés, donde nosotros desarrollamos este tema, es lo que yo denomino, algunos lo denominan la disputa, pero nosotros lo vamos a denominar la tensión demoscópica. Porque no creo que sea disputa, ¿no? Es tensión en el sentido de que siempre en las ciencias, como en tantas cosas, ¿no? Cuando emerge algo nuevo, ya viene algo establecido, ¿no? 100 años de historia de tensión demoscópica tradicional, ¿ya? Que van dando, que además un tremendo negocio, y llega algo nuevo, ¿no es cierto? Se produce tensión. Y en esa tensión hay quienes dicen, no, miren, si no vale la pena hacer social listening, escucha social de Twitter, porque Twitter apenas lo usan 400 millones de personas en el mundo, por lo tanto no vale la pena, no representa nada. Y los otros dicen, epa, estás evaluando Twitter con categorías estáticas, con categorías de la demoscopía tradicional. Y en esa evaluación que tú haces del dato con categorizaciones y taxonomías de otro universo, se produce un cortocircuito. ¿Ya? Bueno, y ahí empieza la disputa, ahí empieza la disputa. Una pregunta, ¿en casa están viendo la diapo al revés el texto o no? Porque yo... No, está bien, se ve muy bien, de hecho. Se ve bien y se ve bien, porque yo lo veo como las letras al revés, como un espejo, pero entonces lo importante es que ustedes lo vean bien. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora, por favor, por ahí? Sandra, perdón, y después los de Zoom, Sandra. Yo tengo una duda desde la vieja psicología de los 70, ¿no? Sí. Que no tiene tanto que ver con la demoscopía, pero que tiene que ver con los datos. Ajá. Y que lo importante de los datos son las propiedades sociales de las personas que los emiten. Ajá. Pero ahora me doy cuenta que con los datos, y los metadatos no son anónimos. Sí. Es una vieja crítica, ¿no? Que se ha hecho. ¿No son o sí son No anónimos? son, No o sea, no son anónimos. No. Que era una crítica que decía, pero ¿para qué analizar Twitter si las cuentas son anónimas? O sea, si solo recojo los comentarios, pues no sé quién las dice desde dónde. Es al revés. Pero es al revés. Es al revés. Nunca había sido tan poco anónimo como ahora. O sea, nunca sabes tanto como hoy de alguien. Pero, ¿y esos datos cómo se recuperan? O sea, si yo tengo un estudiante que me dice, oye, yo quiero analizar los comentarios en Twitter sobre tal escándalo. ¿Cómo No, nosotros no tenemos acceso a los metadatos, por ejemplo.
Solo ellos internamente. Solo las grandes compañías. Eso sí. Bueno, y ese es un problema que yo les voy a mostrar ahora, que estamos enfrentados a ese problema. O sea, lo que tú dices es crucial. Estamos enfrentados, el mundo científico, pero también el mundo social y el mundo democrático, está enfrentado a la siguiente como disyuntiva. Nunca hemos tenido tanto dato sobre todos nosotros y en un volumen tan procesable como ahora, nunca, jamás. Un dato no solo es anónimo, es todo lo contrario, porque además del dato tiene metadatos. ¿Ya? Sí, desde dónde, a qué hora. Todo, desde qué dispositivo, a qué horas, con quién, qué días, con qué frecuencia, usando, no usando imagen visual, etc. De hecho, fíjense ustedes que las grandes compañías que hacen estudios de mercado, o los estados que hacen como espionaje político o inteligencia sobre los usuarios, no les interesa tanto el contenido del dato, Claro. le interesa el metadato. No le interesa tanto qué dijiste exactamente, salvo excepciones. Le interesa con quién lo dijiste, a qué hora lo dijiste, desde qué dispositivo, en qué lugar. Eso es el metadato, y eso entre paréntesis. Esto es un desafío para el análisis del discurso, porque el análisis del discurso, entre paréntesis, se fija mucho en lo que se dice. Y estas tecnologías, este nuevo mundo te dice, no me interesa tanto lo que se dice, me interesa el dato sobre el dato. Lo que se dice sería el dato, lo dicho, el contenido. El metadato es lo que envuelve a lo dicho. Y de pronto estas ciencias te demuestran que lo que envuelve al dato, lo que se llama el metadato, es mucho más informativo que el dato mismo. Ahora, eso sí, eso es un desafío heurístico, es un desafío incluso semiótico, discursivo, interpretativo, ¿cómo se llama? Hermenéutico, podríamos decir. Pero mucho más importante que eso, es lo segundo que viene ahora, que es el otro desafío, que ya no es heurístico, no es hermenéutico, no es nada de eso, que es político. Y es que cada vez tenemos menos acceso a los datos. El mundo científico, el mundo, o a no ser que pagues. Y aún así. Y ese es otro gran problema. Entonces yo, al menos yo, que les digo a mis colegas, que decimos entre nosotros, ¿ya? Aprovechemos este tiempo donde todavía hay acceso a los datos lo más posible para entrenarnos. O sea, yo llevo 5 o 6 años de entrenamiento científico, político también, y en torno a la demoscopía digital. ¿Ya? Capaz que el día de mañana no pueda tener acceso a estos datos y cómo nos vamos a entrenar. ¿Ah? O por lo menos en este momento se puede. No sé si hay alguna pregunta ahí en la virtualidad. Ajá, a ver al tiro, Carolina. Déjame ver si... ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? Tírenme su código binario. Tírense los 0, 1. Sí, claro, si así me va a llegar, si no, no hay ni modo. ¿No? Bueno, dale. Bueno, yo he visto últimamente unas investigaciones en donde hacen análisis de discurso, análisis de contenido, y si son, digamos, no sé, TikTok. Entonces solo se centran en las descripciones, pero no ven hasta el video, o sea, lo que implica todo lo que hay dentro del contenido. Y a veces se quedan a su especialidad y siento que se quedan como ahí. Así y no es. van más allá. Qué buen ejemplo. O sea, como que transcriben Sí. lo que se dijo en un video de TikTok. Y eso no. Es lo que estábamos hablando. Mucho más importante, o sea, es lo que envuelve aquello que se ha dicho. Y eso por eso decía, es un problema para las ciencias discursivas, que siempre dicen, mira, es interesante analizar el signo lingüístico, ¿no es cierto? En base a qué se dice, y ahí se empiezan, toda la hermenéutica que hay detrás de eso, ¿no? Pero ahora tú dices, bueno, en realidad eso se está viendo con este nuevo mundo, porque estamos enfrentados a un nuevo mundo digital, que es cada vez menos relevante. Mucho más relevante, por ejemplo, ahí alguien levanta una mano, mucho más relevante, por ejemplo, en el mundo de tiktokero, es la agresividad de su algoritmo. Sí, demasiado. De hecho, así se conoce, ¿no es cierto? El algoritmo de TikTok es el más agresivo de todo. ¿Para qué? ¿En qué sentido agresivo? ¿No? ¿Te genera una herida? No. ¿Te genera daño? Sí. ¿Qué daño? Adicción.
por eso es tan agresivo, ¿ya? Porque tiene una agresividad tremendamente orientada a capturar de un modo que ningún otro algoritmo lo hace, al premiar una serie de conductas, capturar la atención de los usuarios, que son usuarios en un rango etario bien específico, los de TikTok, ¿no es cierto? De hecho, en la India hubo suicidios. No sé si usted, cuando India y Cachemira se agarraron e India en un acto de castigo, vetó TikTok porque es chino, hubo gente que se suicidó, ¿no? Entonces, bien. Entonces, la agresividad del algoritmo es mucho más interesante que lo que se dice. Que cada vez más el dato... Claro, claro, el dato lingüístico se ha vuelto... Sí, que son neurociencias, ¿no? Ahí entran en neurociencias, claro. Exacto. Bien, ahí alguien... Dale. Luis Ángel Hurtado. Luis Ángel. ¿Qué tal, doctor? No sé si me escuche. Muy buen día. Bueno, Sí. Primeramente, muchas gracias. Un gusto tenerlo, por supuesto, en México y por supuesto en la Ibero. Mi pregunta va encaminada acerca de lo que dice sobre el dato y el metadato. Entiendo muy bien que el dato es lo que dice. Ahí podríamos ubicar precisamente en el modelo tradicional de comunicación política, pues al emisor, ¿no? Que pueden ser los políticos, algunos actores de lo social, mediáticos, etcétera. Pero la cuestión aquí es que en el ámbito digital, ¿cómo podemos aplicar el metadato en el sentido de, bueno, ok, vemos lo que dicen los políticos y el contexto, etcétera, que arropa. Pero hoy en día, ¿cómo podemos darle certeza cuando también en la esfera pública digital existe elementos que generan ruido? Me refiero precisamente a las cuentas automatizadas que muchas veces arropan, ya sea atacan o aplauden, digamos, el discurso del candidato o del político o de la figura pública. En ese sentido, ¿cómo entraría la ciencia de datos o cómo podríamos entonces materializar objetivamente ese tipo de contextos a partir de la propuesta que nos hace? Compleja tu pregunta. No sé si la entendí bien. Pero tenemos el dato y el metadato. Eso es primera cosa importante entender. Ambos pertenecen a un mismo mundo, bajo un mismo código. Nosotros tenemos mucho más acceso al dato que al metadato, pero a veces tenemos acceso al dato, evidentemente. De hecho, yo les voy a mostrar ahora las investigaciones que nosotros hacemos. Teníamos el dato y teníamos acceso a metadatos limitado, pero a unos 6, 7 metadatos teníamos acceso, ¿ya? Eso sí. Entonces, eso en primer lugar. Respecto a las cuentas robotizadas, automatizadas, yo no sé qué relación estableciste tú entre esas cuentas y los metadatos, pero bien, las cuentas automatizadas, ya sean bots, cyborgs u otras, operan fundamentalmente en Twitter y Facebook. No sé si en otras partes estarán operando, ¿no? Las cuentas automatizadas no operan en otras redes sociales como TikTok, Reddit, o en otras. No operan ahí, operan en las cuentas. Entonces, esas cuentas automatizadas generalmente se activan, lo que se ha visto, y lo que nosotros también hemos visto, se activan en momentos muy particulares donde el contexto no digital, el contexto político, social, económico, se relaciona y se correlaciona con esa activación de cuentas y de actividad automatizada, ¿ya? Entonces ahí es muy interesante es tratar de establecer correlaciones entre las cuentas automatizadas y el contexto, ¿ya? Porque hay ciertos contextos que son activadores, gatilladores, decimos nosotros, ¿no? De la actividad robótica en redes sociales. Bueno, que fundamentalmente la pregunta tuya entiendo que apunta a Twitter. Ahora, respecto a lo que tú dices del metadato mismo, a ver, trata de explicármelo mejor porque no entendí bien la pregunta. De cómo nosotros... Ajá, digamos, tenemos el dato, ¿no? Que puede ser el mensaje que emite un político. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Y el metadato es el contexto que arropa, digamos, ese mensaje. Que puede ser, digamos, un contexto de elecciones, puede ser un contexto como el que vivimos en México el fin de semana de la aprobación o no aprobación de una reforma, etcétera, etcétera. La cuestión aquí es cómo nosotros en el contexto podemos diferenciar, digamos, el crecimiento orgánico de un mensaje que cuando no hay digamos, un crecimiento no orgánico. Por ejemplo, digamos, hay muchos actores políticos que emiten mensajes y activan precisamente estas cuentas automatizadas y hacen crecer sus mensajes.
y ahí lo arropa otro contexto distinto y en ese sentido sería un metadato distinto. Espérate, es que mira, creo entender, o sea, creo que hay que diferenciar tres cosas: contexto, metadato y dato. Ok. Son distintos. Contexto no es un metadato, ¿ya? El contexto es un dato sociológico o político. Por ejemplo, el ejemplo que diste tú de la reforma recientemente aprobada, se aprobó, ¿no? No se aprobó, que no se aprobó eso, sobre el tema de las eléctricas, ¿no? De las eléctricas. Ese es contexto. El contexto es sociológicamente súper importante, ¿ya? Y analíticamente hablando, muy importante. Contexto. Después viene el metadato. El metadato es un dato asociado al dato que tú ves. Nosotros vemos datos. Ese dato lleva asociado, por ejemplo, el dato de Twitter lleva asociado 23 metadatos. Esos 23 metadatos tú no los ves, a no ser que te den acceso. Entonces tienes contexto, metadato, dato. Son tres cosas distintas. Respecto al crecimiento orgánico e inorgánico de algo y al crecimiento robotizado, yo distinguiría el crecimiento orgánico, por un lado, el crecimiento coordinado y articulado por otro, y el crecimiento de datos robotizado. Yo creo que son tres distinciones importantes. Es decir, a veces, efectivamente, un dato en Internet crece orgánicamente por la acción espontánea, voluntaria, y a veces gracias al contexto políticamente coordinado de los usuarios. Como la viralización. Y se viraliza. Pero no siempre que algo crezca significa que se viraliza, porque habría que definir qué es la viralización. Porque muchas veces se entiende la viralización como que se ve mucho algo. A mí me parece que eso no es. Ya voy a llegar a cómo yo entiendo viralización. A mí me parece que la viralización, pero espérate, para terminar de responder. Entonces tienes el crecimiento orgánico, tienes el crecimiento inorgánico, y ahí todo esto tiene mucho que ver con las definiciones, ¿no? El crecimiento inorgánico, que por lo tanto no es algo así espontáneo y natural, yo creo que puede tener dos vertientes el crecimiento orgánico de un dato digital en redes sociales. En primer lugar, lo que tú dices, la acción robótica de bots. Pero en segundo lugar, la acción articulada de actores políticos, por ejemplo, que se coordinan el día anterior, 2 días antes, que se coordinan y operan, nosotros lo llamamos como tropa digital, para instalar lo que tú acabas de decir, una tendencia, o para lograr que algo se viralice. No es lo mismo. Son estrategias. Y ahí entramos los comunicadores. Porque eso es comunicación estratégica, ¿ya? O estrategias comunicacionales. Nosotros hemos detectado, por ejemplo, pero fue una comprobación de algo que ya se había detectado, que la ultraderecha chilena tiene una capacidad de instalar tópicos en redes sociales tremendamente buena, pero no lo hace usando robots. Nosotros descartamos el uso significativo de cuentas automatizadas. Lo hace articulándose como tropa digital. ¿Qué es lo que ahí es muy importante de considerar? ¿Cómo se llama el chico que me preguntó? Luis Ángel. Luis Ángel, lo que es muy importante para considerar en ese análisis, no solo el volumen, ¿ya? Sino cómo el dato digital no solo tiene volumen y crece y qué sé yo, y genera interacción y es retuiteado y no. Sobre todo ahí es importante considerar cómo ese dato digital afecta topológicamente hablando, estructuralmente hablando, una comunidad. ¿Ya? Entonces ahí tú ya entras, no en volumen, entras en estructura de red. Y finalmente, para la pregunta de la viralización, ¿cómo yo entiendo la viralización? No sé cómo la entienden ustedes, ¿no? Porque esto es muy, entre que esto lo estamos hablando hace muy pocos años, ¿no? La demoscopía, la sociología viene hablándola hace 100 años. Esto lo estamos hablando, todo esto que estamos hablando hace, ¿qué? ¿10? 10 años, más o menos, y en los últimos 5 o 6 años más duro, más fuerte. ¿Pero qué? Estamos en el 2021. Del 2009 que se viene hablando da más duramente esto, tal vez de la segunda, fue la primera o la primera campaña de Obama, ¿no? Ahí el tema de las redes sociales empezó a verse fuerte, llegó Twitter, llegó Facebook, fue la primera 2009, si no me equivoco. Pero por ahí. Entonces también es muy poco. Entonces, viralización, ¿qué es una viralización?
ahí habría que ver eso es un problema definicional. Para mí, bien estrictamente hablando, ¿no? Porque una vez se habla de viralización así en espacios más informales, y ahí uno lo entiende casi que sinónimo de algo que se ve mucho en las redes. Para mí un dato viralizado es un dato que logra no solo verse mucho en las redes, sino sobre todo, fundamentalmente, y eso es lo interesante respecto a la naturaleza del dato digital, logra tener un comportamiento multiplataforma, ¿ya? O transplataforma, es decir, sale de una plataforma, Twitter, a otra, WhatsApp, y de ahí a otra, ¿ya? Un medio tradicional. Dio saltos de frontera, o sea, cambió de naturaleza el dato. ¿Ya? Creo que ahí han visto que de repente algo sale en Twitter y después te llega al WhatsApp de tu abuelita. Ajá. Y luego está medio de comunicación y así. Y así, y así. Ese dato, yo tengo mi mamá tiene 85 años y de repente yo veo algo en Twitter y mi mamá después se está riendo de eso mismo que yo vi en Twitter, ella no tiene idea de lo que es Twitter, pero lo ve, si usas WhatsApp y lo vio en WhatsApp, dije, esto es viralizar. Aquí se viralizó. ¿Ya? Para mí, definicionalmente hablando, viralización es eso. Y ahí también entra la comunicación estratégica, cuando tú logres que algo, yo estoy hablando del dato, ¿no? Un mensaje, un trending topic, una tendencia, qué sé yo, un hashtag, una mención, no importa. Una frase, una anécdota, se traspase plataformas, ¿ya? Sea transmediático. Ahí para mí ahí es viralización. No es solo volumen, no es solo que se vea. Bien. Pero es definicional, alguien me podría tirar una definición mejor, ¿ya? O distinta. Digamos, cuando se hace muy popular, digamos, en solo una red social y no sale de ahí, no sería viralización. Para mí no. ¿Cómo se llamaría? Bueno, pongámosle el nombre, ahora, no sé, para mí ahí podría ser tendencia. Ahora, Tendencia. digamos, como las tendencias de Twitter no precisamente pasan a Instagram. No. O sea, pues ahí, por eso te digo, ahí yo distingo entre tendencia y viralización. Pero muchas veces se toman como sinónimos. Y claro, a veces es perfecto tomarlo como sinónimo en una conversación que tampoco es tan científica, claro. Ya, si estás hablando eso con tus amigos y eso, mira, se viralizó tal cosa, ya, perfecto, sabemos que se refiere a, fue tendencia, se vio mucho. Pero si nos detenemos científicamente en la cuestión, desde mi punto de vista, una cosa es que algo sea tendencia, y otra cosa es que algo, que además seguramente es tendencia, logre traspasar plataformas, ¿no es cierto? Es decir, el dato da un salto. Da un salto por eso digo transmediático, ¿no es cierto? De un ambiente a otro ambiente, a otro ambiente, a otro ambiente. Y generalmente esos son los datos, miren, esto es importante desde el punto de vista de la comunicación política y de la comunicación estratégica. Generalmente esos son los que tienen ese comportamiento viral, tal como yo lo estoy entendiendo viral, son los datos que logran tener incidencia política. Política. Es que también, sociológicamente hablando, salta la naturaleza de los públicos. Correcto. Generaciones, Correcto. Twitter no tiene el mismo uso, Correcto. tiene Instagram, que no tiene el mismo uso, tiene TikTok, o sea, que no tienen las mismas naturalezas. Muy bien ¿no? dicho. Entonces salta de audiencias, sí. Claro, exacto. Mientras que algo que es tendencia puede quedarse en una misma cámara de público, ¿no? En una misma audiencia. Sí, pero este salta. Por eso yo decía, llega hasta mi mamá de 85 años. Bueno, cuando eso ocurre, ese dato muchas veces tiene el potencial de generar incidencia, efecto político. En una discusión pública, ¿ya? Se responde, es un dato que interpela, que algunos se ven obligados a responder, o desafía a alguna autoridad de gobierno, qué sé yo. Sí, lo veo yo. Bien, sigamos avanzando. Yo les hablé de la tensión telescópica entre el dato analógico y el dato digital. Entonces, como yo les decía, ellos vienen para acá. Y así vamos. Parece que vienen para acá. Ah, ya sé. Hola, ¿vienen para acá? Sí, dale.
Sí, sí, sí. Bien, vamos a seguir entonces. Pero ven qué interesante esta cuestión de las definiciones, ¿ya? Es muy interesante, que además es muy interesante entender que estamos trabajando con un tipo de dato, el dato digital, que es un dato no plenamente explorado, es un dato muy entre experimental, teóricamente no consolidado en su concepción, en su entendimiento, es un dato que además nos plantea el desafío del metadato, es un dato que plantea un desafío heurístico de cómo conocerlo, es un dato que plantea un desafío hermenéutico, cómo interpretarlo, es un dato que nos plantea desafíos definicionales, cuándo algo es viral, cuándo no. Yo aquí ya les dije dos cosas que definicionalmente yo difiero. La viralización para mí se da no cuando hay grandes cargas de volumen, sino fundamentalmente cuando hay, ¿no es cierto?, viaje del dato transmediático. Después también les dije, miren, creo que no solo hay que establecer una diferencia entre dato y metadato, sino una triada, contexto, metadato y dato. Después les dije otra cosa, creo que no solo hay que distinguir entre dato orgánico y dato no inorgánico, entendiendo lo inorgánico como robotizado. No, yo creo que está lo orgánico, que es la actividad de los usuarios y de las usuarias, que es relativamente natural, relativamente espontánea y relativamente no coordinada, aunque sí estratégica, teleológica podríamos decir. Y la actividad inorgánica, ¿no es cierto?, que es por un lado la típicamente robótica, ¿ya? La típicamente robótica que se ha detectado en muchísimas situaciones, sobre todo de algidez política. Y la otra que también yo la considero inorgánica, aunque tiene algo de orgánica, porque no están metidos los robots ahí, pero sí hay una coordinación, ¿no es cierto?, comunicacional, no solo comunicacional, sino también política muchas veces, ¿no es cierto?, coordinada de usuarios y usuarias que estratégicamente, comunicación estratégica, se ponen al servicio, ¿no es cierto?, de impulsar en redes sociales el dato digital en función de algún objetivo que ya pueden ser. Exponenciales, o sea, yo tenía experiencia en eso, ¿Ya? y se maneja una parte de exponenciales, digamos, en Twitter. De 5 tweets a 1 hora, cada 5 minutos otra hora y así se logran las metas según... Sin robot. Sí, no Sin solo robot, personas. exacto. Y lo exponencial, ¿tú sabes a qué apunta o no? A la tendencia. Sí, pero para llegar a tendencia, pero apunta, lo exponencial, a ver, cuando uno apuesta a lo exponencial en la casa, ¿a qué estás apuntando? Pero absolutamente al algoritmo. Ah, sí. Porque por eso el tema de volumen y estructura. Yo recién les dije que existen, a veces hay que hacer consideraciones volumétricas, y a veces hay que hacer consideraciones, ¿cuál era la otra? Estructurales o topológicas. ¿Ya? Para estructurar el dato de alguna cierta manera. Y justamente, por ejemplo, cuando tú apuestas a lo exponencial, ¿ya? No es tanto volumen, que también son otras medidas que son importantes ahí, que hacen que muchas veces tendencia, que no lo estamos entendiendo igual que viralización, ya lo vimos, tendencias sean hashtag o comentarios, qué sé yo, que tienen mucho menos volumen que otros, mucho menos. Y es porque se apuesta a que el algoritmo premia otras cosas que no solo son volumen. ¿Ya? Eso ya es topológico. ¿Entenderle? Bien. Ya. Entonces yo les decía, bueno, se fijan ustedes, ya casi que sin darnos cuenta entramos en la discusión y en la cierta tensión entre, y hoy es teórico, mañana entramos en, bueno, yo creo que algo vamos a tratar de entender, pero hoy fundamentalmente, como yo les dije, una ubicación conceptual, la nuestra hoy. ¿Ya? Mañana entramos en la cosa aplicada. Hemos mencionado el dato tradicional desde el punto de vista demoscópico, ¿ya? Yo les dije que ya desde 1920, incluso los gringos 1910 y antes, estaban haciendo esto que después se llamó demoscopía, una rama de la sociología que trabaja con datos que se construyen, pero además, como les dije en una diapositiva anterior, un dato que quiere ampliar sobre
Ahí y ya, lo describo. Es un dato que quiere hablar sobre, en este caso, el clima de opinión, el sentir social, la opinión pública, etc. Ahora, este dato, que lo vamos a llamar analógico, ¿no es cierto?, generalmente ha sido trabajado en el marco metodológico de muestras muy acotadas y muy controladas, ¿ya? Ustedes conocen el trabajo de encuestas, el trabajo de encuestas de opinión pública. Es un trabajo que controla y tiene un gran cuidado muestral. Siempre está N igual, no sé, 1008. Entonces, son muestras pequeñas además. En general son muestras acotadas. Justamente por eso el gran cuidado metodológico muestral. Para con muestras pequeñas, hablar sobre volúmenes grandes. Y ahí está eso que yo les decía, miren, un dato pequeño habla sobre algo más amplio. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Yo no quiero conocer ese dato para conocer el dato nomás. ¿No? Yo quiero conocer el dato para conocer mucho más. Esa es la gracia. Y eso es la gracia tanto en la demoscopía tradicional como en la digital, evidentemente. Por ejemplo, ustedes tienen el People Meter acá, ¿no? ¿Conocen el People Meter, la medición de rating de televisión mexicana? ¿No la conocen? ¿Ya? Bueno, en Chile lo tenemos, en México lo tienen, que es saber cuánto se ve en programas de televisión. ¿Cuánto se ve? Si es exitoso, si lo ve mucha gente. Tú no puedes saber eso sin hacer de alguna manera una demoscopía, ¿no? Demoscopía de la audiencia en este caso. ¿Eh? ¿Gustó o no gustó este programa? ¿Se está viendo o no se está viendo? ¿En qué hora la gente más ve? ¿En qué horario la gente más ve? ¿En qué horario? ¿Cómo sabes tú? Ustedes tienen 100 millones. ¿Cómo yo sé a qué hora es la hora que más televisión ven los mexicanos? ¿Cómo yo sé? Eso no puedo hacerlo preguntando. O tal vez cada 10 años en el censo. Entonces, claro, se acota la muestra. Se acota la muestra a 1000 televisores en México. En Chile eso se siente. 1000. Que están permanentemente dando, ya a esos 1000 es la muestra, muy bien pensada, ¿no es cierto?, que representa a los 100 millones de televidentes mexicanos. ¿Ya? Que representa la muestra, representa eso. Entonces, ese pequeño muestra representa el universo. Bien, el dato es muy estático en esta, a diferencia de lo que estábamos viendo recién del dato, ¿no es cierto? Tú recabas información en general una vez, o sea, cuando hacen una encuesta van a tu casa o te pillan en la calle, ¿no es cierto? O hacen un focus group o un grupo de discusión, recabas la información una vez y después lo procesas, ¿ya? Y además es un método, y esto es importante para el contraste que vamos a establecer con el tiempo, es un método que generalmente es presencial, después entraron los teléfonos, ¿ya? Pero generalmente es presencial. Si tú estás en un grupo de discusión, si tú estás en un focus group, si estás en una entrevista, si estás en una encuesta, ¿no es cierto? Hay presencialidad. Hay presencialidad. Por lo tanto, la otra, el que es explorado, el que da el dato, sabe que lo están explorando. ¿Qué pasa con el social listening? No sabes si te escuchas. Son condiciones naturales, ¿no? Está en condiciones naturales, no tienes idea, no sabes que está siendo monitoreado. Y eso es importante, eso es muy importante. Metodológica, heurística, interpretativamente es muy importante, es bien interesante. Entonces veamos, bueno, esto es como lo clásico, ¿no es cierto? Lo clásico. Veamos el dato digital. El dato digital, yo les puse ahí las 3B, ya les voy a explicar por qué, ¿no? O se lo explico de una mejor, ¿ya? Velocidad, volumen, variedad. ¿Ya? Bueno, tal vez aquí en realidad cuando hablamos del dato digital entramos en Big Data, ¿ya? Entramos de alguna manera, ya estamos rozando eso, ¿no? Big Data. Y estamos rozando dos grandes nociones. Estamos rozando, cuando hablamos del dato digital, estamos dialogando, ya estamos estableciendo puentes, ¿no es cierto?, con dos grandes nociones que se han convertido en dos grandes nociones de las ciencias sociales. Inteligencia artificial y Big Data. ¿Ya? Cuando hablamos de dato digital ya estamos en eso. Pero les voy a comentar algo. No existe, a diferencia de muchas otras nociones de las ciencias sociales, no existe acuerdo definicional
respecto a qué es ni inteligencia artificial ni Big Data. O sea, si alguien les dice, ¿ya? Porque bueno, si yo les digo, mira, la demoscopía es, y les tiro la definición, perfecto, eso es incuestionable, eso está definido. Si yo voy a la teoría de campos, de Bourdieu, y digo, para Bourdieu un campo es esto, perfecto, claro, un espacio de lucha estructural, estructurante, que no sé qué, pum, eso es. Si yo digo, voy a Marx, y digo, para Marx la clase social es esto, yo digo, para Durkheim un hecho social es esto, me voy a lingüística, para Saussure la lengua es esto, es un código, es una gramática, es un sistema, ahí está. Son acuerdos definicionales ya claritos. ¿Ya? Si yo me voy a este otro mundo y les digo, y todo el rato hablan de inteligencia artificial, bueno, yo por ejemplo en la Universidad en Chile, yo participo de un organismo colegiado en mi universidad que jerarquizamos profesores en su carrera académica. Un organismo pequeño, democráticamente elegido, uno por facultad. Y la semana antepasada se quiso jerarquizar un profesor de un ingeniero, no es informático, electrónico, que sabe muchísimo del tema G5, ¿ya? Sobre todo G5, y se ha especializado en eso y en biometricidad, ¿ya? Biométrica, pero fundamentalmente dentro de la biometricidad en reconocimiento facial. Entonces él hablaba todo el rato en su exposición, ¿no? De la comisión que yo integraba, él habló mucho, la palabra que más mencionó, si hubiéramos hecho una nube de palabras, era inteligencia artificial. Habló y después nosotros le hacíamos preguntas, y yo le hice una sola pregunta, ¿tú sabrías definir la inteligencia artificial? Y se quedó en shock, ¿no? Porque eso pasa a veces, que uno usa mucho una palabra, y en el momento que te dicen, defínemela, uno queda un poquito en shock, ¿no? Y claro, él no supo definírmela, y yo dije, no te preocupes, no está definido. No hay consenso que es la inteligencia artificial, porque para empezar no hay consenso que es la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? El CI, ¿cierto? No. Y como se actualiza constantemente, pues hay más cosas que ver. ¿Tener un doctorado en la inteligencia? No. ¿Y alguien que no tiene segundo básico es menos inteligente? No, ya. Bien, en fin. Entonces, la inteligencia artificial no está plenamente definida. Hay discusiones, por supuesto, hay acercamientos. Y la noción de Big Data no está plenamente definida tampoco, ¿ya? Sin embargo, cuando hablamos del dato digital y hablamos de Big Data, estamos hablando de grandes volúmenes de datos, de un dato muy variado. Fíjense lo que les dije hace un ratito atrás de cómo un dato puede viajar, ¿no es cierto? Desde Twitter. Miren, puede viajar, y esto no es exagerado lo que voy a decir. Un dato puede viajar desde Twitter hasta el Congreso de la República y ser mencionado por un congresista. La ultraderecha hace mucho eso. La ultraderecha, Vox, el pinochetismo chileno, etc. No conozco aquí en México esa área. Hace mucho eso, que impulsa un dato en una red social, lo impulsa como tropa digital, inorgánicamente, pero no robóticamente, lo impulsa, lo instala como tendencia, de ahí salta a otra plataforma, por ejemplo WhatsApp, de ahí salta un medio de comunicación digital, después un medio de comunicación tradicional, todo esto en un día, y de ahí salta a que un congresista tome la palabra en el Congreso e interpele a no sé quién, por eso que se dijo ahí, que en realidad se dijo allá, al final, en Twitter. Variedad, volumen, velocidad. Esas 3B son re importantes, excepto cuando hablamos del dato digital. Entonces, bueno, aquí hay una cosa que es casi que básica, pero que no por eso es menos importante de considerar. Siempre que hablamos de dato digital, siempre, no importa cómo nos llegue o cómo lo veamos, estamos hablando de un dato binario. No importa si Spotify nos llega música, no importa si ahora ustedes ahí me están viendo y les llega mi voz, etc. No importa si es WhatsApp, no importa si es un mail, siempre estamos hablando de un dato básico, binario, de 0 y 1, que es muy interesante, porque es decir, imagínense que son solo dos
¿ya? Solo 2 elementos que tienen infinitas combinaciones. Infinitas combinaciones. Esa es la base del código que nosotros trabajamos cuando hablamos de volumen, de dato digital. ¿Y por qué es importante, no es cierto? Porque muchas veces cuando nosotros tenemos que convertir, por ejemplo, nuestra voz, lenguaje natural, en lenguaje, en dato digital, significa que del código hablado, de este código que estoy usando ahora, esto es muy clásico, ¿no? Muy tradicional, el código lingüístico. ¿Sí? De ese código lingüístico se transforma en otro código que tiene que la máquina saber leer. Y la máquina, claro, entender. Y si yo cambio de código a otro idioma, al inglés, ahí cambio el código. Y la máquina tiene que, con ese otro código, volver nuevamente a decodificar y encodificar en el código binario. Y después, si yo lo hago con imagen, nuevamente la imagen tiene que convertirse, que es código histórico visual, en 0, 1. Y eso es importante entenderlo. Lo que pasa con la Alexa, o digamos Sí. Google Lens, cuando tú No, tomas una foto exacto. y ya te dice cómo... Ya te dice todo eso. una- Bueno, ¿y han visto el proyecto DALL-E 2? DALL-E 2, uy, tienen que verlo. Vamos a verlo juntos. Stephanie. Stephanie. Hola, buenos días. Simplemente era un comentario. Creo que también desde una perspectiva más como contrahegemónica también está el estudio de los movimientos sociales en red, que Javier Toret lo denomina, ¿no?, como tecnopolíticos, que no son de ultraderecha, obviamente, es como la oposición, que tratan de justamente ejercer esta resistencia algorítmica, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos al movimiento de los indignados en España, que él habla mucho en su libro de Tecnopolítica. Luego, Rosana Reguillo también hace referencia a lo que fue el movimiento Yo Soy 142 en México, y está justamente este movimiento de feminista latinoamericano, ¿no?, que no corresponde o no se basa justamente en partidos políticos tradicionales ni de derecha. Tampoco creo que muchos estén afiliados, bueno, hablando específicamente de los movimientos feministas, a la izquierda, sino que es como una política de prefiguración, como lo llama Yomar Rovira, ¿no?, que es muy no construido como se constituiría algo de un partido político, pero que esas resistencias algorítmicas también nos dan justamente esa viralización de la que usted habla, ¿no?, de migrar de plataformas, ¿no?, un hashtag que puede nacer en Twitter, también luego lo vemos en Instagram, lo vemos en Facebook, lo vemos en TikTok y demás, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo usted catalogaría estos movimientos tecnopolíticos no estructurados dentro de un partido? Bueno, esa pregunta es más política que comunicacional, ¿no? Yo creo, ¿cómo los catalogaría yo? Yo creo que ellos se enfrentan a los mismos desafíos técnicos, tecnopolíticos, como dices tú, que la ultraderecha, con una excepción, o con una salvedad, que los algoritmos, bueno, es una tremenda salvedad la que voy a decir, ¿no? Los algoritmos, que en general las manejan las grandes compañías, no sé, Google, bueno, los GAFA, ¿no?, suelen beneficiar algorítmicamente a la ultraderecha y suelen perjudicar, ¿ya?, a los movimientos como los que tú mencionaste, Stephanie. Entonces, el desafío, esa salvedad, es mucho mayor para, tecnopolíticamente hablando, como tú lo dices, es mucho mayor para los movimientos contrahegemónicos, porque los movimientos prosistémicos, la derecha, la ultraderecha, tienen los algoritmos a su favor. Y eso no lo digo yo, lo dice Twitter. Creo que ayer comentaba Mauricio, ¿no? Twitter y Facebook, o sea, Facebook también, eso, los algoritmos de Facebook, los algoritmos de Twitter, benefician más bien a los movimientos prohegemónicos, por llamarlo de alguna manera. Benefician, y es tremendo eso, impulsan el discurso violento con mucha más
fuerza que el discurso no violento, armónico. Y en ese sentido, tecnopolíticamente hablando, todos estos movimientos contrahegemónicos que operan en las redes tienen el mismo desafío político, pero técnicamente tienen un desafío adicional, que es entender bien los algoritmos y entender bien que hay, podríamos llamarlo así, una asimetría estructural previa. ¿Ya? Hay una asimetría estructural previa, ¿ya?, para los movimientos contrahegemónicos en el mundo que tú acabas de mencionar, de los algoritmos y las redes sociales. Eso por un lado. Y por otro lado, mira, desde el punto de vista filosófico, pero esto es más yo no lo entiendo bien tampoco, pero desde el punto de vista filosófico, hay toda una discusión ahora, ¿ya?, sobre todo después de un ensayo de una alemana que yo les recomiendo que lo lean. Es un ensayo breve, Mercedes Bunz, B-U-N-Z, donde ella filosóficamente hablando, es una mujer progresista, ella filosóficamente hablando dice que en la red, filosóficamente hablando, no tiene sentido establecer diferencia entre movimiento hegemónico y contrahegemónico, porque ella dice que nunca se sale de ahí. Y solo se puede establecer resistencia contra algo si tú puedes diferenciarte de ese algo. Y la máxima Foucaultiana, donde opera el poder, opera la resistencia, según ella, Stephanie, no opera en el mundo, en el contexto digital. Se borró. Se borró. Por lo tanto, todos los movimientos tecnopolíticos contrahegemónicos no hacen realmente mediante la tecnopolítica una resistencia, porque no hay ese antagonismo, no hay ese afuera, no hay ese otro. Pero te lo dejo para la lectura. Yo no he llegado a una conclusión, si me convence o no me convence Bunz, pero sí me parece interesante, desafiante pensar intelectualmente y políticamente eso. Mercedes Bunz. Estaba pensando también estos debates en sociología de quiénes son, ¿no?, quienes hacen estas redes, y que finalmente son anarquistas de derecha. Puede ser, bueno. Si pensamos, ¿no?, desde... Los que hacen, ¿qué? Las redes. O sea, quien ha llevado Wikileaks, los que hacen Facebook, o al menos en las primeras generaciones, Ajá. sin autodenominarse, tienen características de anarquistas de derecha. Puede ser, no lo sé. Porque están como muy orientados al capital y a Claro. la tecnología, Y antiestatales, y entonces, antiestado. y que las cuestiones éticas que tienen que ver con los principios de las cuestiones éticas precisas que tienen que ver con las cuestiones de izquierda son totalmente afines. Claro. Y que entonces tienen, así Julian Assange es el ejemplo de Mira Sánchez, por ejemplo, claro. aunque no se llama así, ellos dicen somos apolíticos, no nos interesa, ¿no? O lo hacemos en contra de, y tienen causas, pero esas causas pueden fácilmente ir hacia el anarquismo de la derecha. Claro, esa es la discusión. Es interesante esa discusión. Muy interesante. Pero bueno, esta es una discusión abierta. Yo no tengo claridad política todavía sobre eso, ¿no? Si la tecnopolítica contrahegemónica que realmente es una resistencia o no. La verdad que tengo la duda. Bien, sigamos con esto, porque además ha avanzado el tiempo. Bueno, si el método tradicional tiene un gran cuidado muestra, ¿no es cierto? Y se acuerdan, margen de error, la muestra muy precisa. ¿Qué más margen de error? Sí, hay muchas cosas. Estratificación, aleatoriedad, margen de error. Bueno, seguro que estos que están ahí. Fuerza de la correlación. Todo eso, ¿no? Eso, bueno, en este otro mundo, que es el mundo que estamos hablando ahora, no juega ni un rol. Porque si, por ejemplo, en la medición del people meter y de los gustos de la audiencia televisiva mexicana, n igual 1000, en Chile n igual 670, 670 hogares que tienen un televisor que se monitorea, aquí n igual todo. ¿Ya? N igual, por eso les dije que estamos ya en Big Data. N igual todo, es decir, pueden ser un millón, pueden ser 1000 millones, pueden ser todo, puede ser todo, mientras que aquí, ¿cuándo es n igual todo?
No nunca, pero muy rara vez hay exhaustividad. O sea, n igual exhaustivo completo el censo, Ah, claro. que es, no sé cuándo, en Chile es cada 10 años. Aquí también. Bien, ahí n igual todo. Pero ahí queda. El censo se queda, se vuelve estático ese dato. Hasta 10 años más. Aquí n igual todo, ¿no es cierto? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Velocidad y volumen. Velocidad y volumen, porque velocidad, ¿no es cierto? O sea, perdón, volumen tiene que ver no solo con grandes cantidades de datos. Sí, yo logro enfrentarme a grandes cantidades de datos. Volumen también en este mundo tiene que ver con gran capacidad de almacenamiento de grandes cantidades de datos, porque claro, yo tengo que almacenar. Entonces, volumen tiene que ver mucho con eso también, la capacidad de almacenar datos. Bueno, el Cloud Age, la cuarta generación, ¿no es cierto?, de la nube, todo eso genera mayores volúmenes de almacenamiento. Si yo tengo mayores volúmenes de almacenamiento, tengo mayores volúmenes de capacidad de chupar datos, de tenerlo. Y ahí eso me implica y me desafía para tener mayores capacidades de analizar grandes volúmenes de datos. ¿Ya? ¿Y cómo se analizan grandes volúmenes de datos? ¿Cómo se analizan 9 millones de tweets? Algorítmicamente, automatizadamente. Entonces, ahí el humano se está quedando cada vez más lejos. ¿Ya? Porque yo no puedo analizar 9 millones de tweets. Ni todo mi equipo. Y si lo hacemos sería una pérdida de tiempo. ¿Ya? Aquí, Pedro, ¿sí? como ayer te comentaba, hemos iniciado también algunos trabajos en esto que tú has venido realizando el prototipo, y de algunas pruebas que empezamos a hacer, más o menos analizar un tweet lleva 9 nanosegundos. Automatizadamente. 9 nanosegundos. Ah, bueno, es que eso está. Analizarlo. O sea, ya una vez que tienes como la primera codificación, etiquetado, y que ya lo pasaste, hiciste la programación, lo que nosotros lleva 9 nanosegundos clasificarlo y que obtenga el dato que le empezamos a decir. Bueno, eso es interesante lo que tú dices, porque velocidad, ¿no es cierto?, y volumen van muy de la mano. O sea, velocidad y volumen en el procesamiento que estamos haciendo nosotros van muy de la mano. Twitter, lo que acabas de decir tú. Yo ahora saco mi celular y tuiteo algo, ¿no es cierto? Tuiteo algo sobre el curso en la Ibero. Y eso primero le llega a la compañía lo almacena, ¿no es cierto? Lo recopila, lo almacena y después lo publica. Nanosegundos. Eso fue en segundos. ¿Ya? Aunque yo tuiteé desde México, y esto se recopila, no tengo idea de dónde, seguramente se publica, nanosegundos. Entonces, estamos ante un dato muy especial, donde pasan todas estas cosas en nanosegundos y en grandes volúmenes. Por eso es un dato muy dinámico. Entonces nosotros estamos trabajando con un dato que, a diferencia de este dato que es muy estático. Fíjense que, por ejemplo, nosotros, que hemos hecho entrevistas, hacemos entrevistas en profundidad, grabamos. Y después nos llevamos la grabación para casa. Y después transcribimos. Miren qué estático. Y ahí quedó. Y ahí eso fue. Y después podemos hacer ahí análisis de contenido, análisis de discurso, no sé qué. Análisis temático, no sé. Es muy estático y se recabó una sola vez. Tú puedes llegar a la casa y no te grabó bien la pila, la batería. Ya no puedes volver al entrevistado y decirle, ¿podemos hacerlo de nuevo? No va a ser igual. ¿Ah? Y no va a ser igual. Y no va a ser igual, y va a ser, claro, exacto. Entonces aquí no, aquí el dato es dinámico. Es dinámico, entre otras cosas, ¿no es cierto? Porque estamos ante es dato digital, por un lado, siempre, código binario, 0,1, ya el mismo código, pero muy variado por el viaje que hace, por ejemplo, de Twitter a Facebook, a porque es visual, porque es pictórico, porque tiene una base algorítmica, porque es tremendamente dinámico. Y está siendo generado continuamente. Ya, y eso es algo nuevo para las ciencias sociales. ¿Ya? Eso es algo nuevo para nosotros. De que el dato al que tú te expones es un dato que está continuamente siendo generado. Eso es inédito. ¿Ya? Eso es inédito. Ahí las redes sociales son muy importantes. Pero no solo las redes sociales, pero en este caso las redes sociales, ¿no?
en tiempo real se está generando, se está procesando y se está publicando una cantidad, un volumen que nosotros no logramos entender de datos. Y esto es importante. Yo no sé si ustedes vieron, lo comentábamos, Cambridge Analytica, la película de Uncivil War. ¿Alguien la vio por ahí? ¿No? Sobre el escándalo de Cambridge Analytica. No sé si alguien la vio, pero hay una parte, hay una escena muy interesante donde el que lleva a cabo la campaña electoral del Brexit a favor de la salida, él tiene este desafío. Bueno, siempre en una campaña política uno tiene el desafío demoscópico de cómo estoy llegando a mi electorado. ¿Están llegando bien mis mensajes? ¿Qué piensa mi electorado sobre esto, ¿no? En este caso el Brexit, ¿no? Eso es muy demoscópico. Demos, el pueblo, Skopje, quiero saber qué piensa el pueblo. Entonces, frente al Brexit, nos salimos, ¿no?, de la Unión Europea. Ese es un gran desafío demoscópico donde los comunicadores, los publicistas, los periodistas, los que sabemos de comunicación, estamos en primera línea porque ahí se necesita comunicación estratégica, se necesita marketing, se necesita publicidad, se necesita todo eso para seducir al electorado y con esa seducción generar un comportamiento de votante. ¿Ya? Y entonces, esta película muestra muy bien cómo el que lidera la campaña del Brexit de pronto dice, porque, bueno, llega a la convicción que va a trabajar con esta línea y no con esta. Y con esta línea trabaja porque él se reúne con un data scientist, que es el de Cambridge Analytica, que estos gallos están, disculpa, eso es muy chileno, estos güeyes, no sé cómo estos tipos estaban procesando datos de Facebook de millones de usuarios británicos, y entonces le quiere vender, el de Cambridge Analytica le quiere vender eso a los del Brexit, y se encuentran en un parque y empiezan a hablar, y este tipo el cientista de datos, el data scientist, le empieza a explicar al otro tipo que estaba a cargo de la campaña cómo funciona el dato digital. O sea, un poco lo que estamos haciendo nosotros, pero en un parque más rápido, ¿no? Porque eso hace poco tiempo atrás había que convencer. Y en un momento le dice al Patrick se llamaba el publicista, ¿no?, el que lidera la campaña, le dice, mira, y nosotros tenemos datos de millones de personas, de lo que están opinando en redes sociales, en Facebook, sobre el Brexit. Y el otro lo mira y dice, ¿y tienen datos de millones de personas? Sí, de millones de personas. Y esos datos, ¿ustedes cómo los reciben? Y el data scientist le dice, en tiempo real. Y ahí el otro como que le da un choque, ¿no? Dice, ¿cómo en tiempo real? En tiempo real. Por ejemplo, ahora si tú quieres, me dice, abre el computador y le muestra, ¿no? Social listening. El social listening es en tiempo real. Y eso es algo, demoscópicamente hablando, inédito en la historia nuestra. ¿Ya? Y el que logra tomarle el peso a eso, ¿ya?, bueno, logra muchas cosas, ¿no? Logra muchas cosas. Y por eso, la información continua en tiempo real del dato digital es una cuestión que uno tiene que considerar, más los grandes volúmenes, más su variedad, ¿no es cierto?, más su dinamismo, más la aspiración de que N sea todo. Eso es lo que se llama la exhaustividad del análisis del dato. Bueno, se me había olvidado esto. Claro, y el no intrusivo. Esto es interesante, el no intrusivo, ¿no? Porque, como decíamos, está demostrado, ¿no?, en psicología el tema de la deseabilidad social, el tema que si te encuesta a alguien que es guapo, o que es feo, eso, que no sé qué, que activa tus sesgos, que es simpático, que es pesado, que tiene olor a boca, todas esas cosas influyen, ¿ya?, demoscópicamente hablando en el encuesta. Aquí no. Eso es interesante porque en las redes sociales tú te expresas. Las personas solitas se ponen. ¡Pum! Y te expresas tal como tú quieres expresar. No hay deseabilidad social. ¿Conocen ese término? Que es el término que se usa en psicología, ¿no es cierto? Que muchas veces tú dices aquello que tú crees que el otro desea escuchar. Deseabilidad social. ¿Usted es racista? No, ¿cómo voy a ser racista yo, no? No, porque yo no puedo decir eso porque está sancionado, pero soy un racista, ¿no? No me gustan los negros, los morenos, soy racista, pero no lo voy a decir. Bueno, el social listening va a detectar eso. Va a detectar eso.
Bien, yo quiero llegar con ustedes hoy a lo siguiente. Estamos bien entonces. En base a todo lo que hemos dicho, pero ya centrándonos en comunicación, ¿ya? En base a todos los dichos, podemos distinguir 6 áreas, me faltó una. 6 áreas ya estamos en el área nuestra, ¿no? La comunicación. Podemos distinguir 3 territorios, 3 ámbitos, ¿no es cierto? 6, perdón, territorios, ámbitos, donde se analiza el dato digital, se analiza el contexto digital, se analizan las redes sociales, se analiza el discurso que se da digitalmente en los medios digitales, etc. En estas 6 áreas. Primero, el impacto político de la web, ¿no es cierto? Siempre hay dudas, ¿no es cierto?, qué impacto político tiene lo que se dice en la web para los procesos de toma de decisión. ¿Qué impacto político pudo haber tenido la web para que se aprobara o no se aprobara la reforma a las eléctricas? Se estudia el poder de agenda de las redes sociales, es un área interesante de estudio, ya que entronca con un área bien tradicional de nosotros, que es la teoría de la agenda ascética, que viene de los diarios, ¿no? De la prensa escrita de los años 70 o antes. ¿Ya? Se estudia lo que decía Stephanie, ¿ya? Stephanie creo que fue la que me preguntó, Stephanie, la acción colectiva y digital, ¿no es cierto?, de los movimientos tecnopolíticos, contrahegemónicos, ¿no?, en la web. Se estudia las campañas, o sea, la primera campaña Obama 2009, si no me equivoco, fue todo un impulso para estudiar cómo se hace campaña a través de las redes sociales, a través del mundo digital. Se hace análisis de contenido y finalmente una cosa que nosotros en un momento hicimos, la primera parte sobre todo, ¿no es cierto? Yo te diría que ahora estamos más en el tema de percepciones. Se trata de hacer estudios predictivos en base al estudio de las redes sociales. Yo te diría que esta es la parte más compleja y más complicada, ¿eh? Y es la que menos se ha avanzado, la predictividad, es decir, en base al estudio del comportamiento de usuarios y usuarias en redes sociales, predecir X. Predecir X. No es fácil, es súper difícil de hecho, pero es muy entretenido hacerlo, muy lindo. Nosotros lo decimos, es muy lindo hacerlo, muy lindo. Bien, se los voy a mostrar. Bien, estas son las 6 áreas, a ver, yo no sé si hacer este arte metodológico ahora o no, yo sé que he tirado mucha información, o es idea mía. Pero sí, mira, esto. A ver, ¿hay alguna pregunta ahí, chicas, chicos, en casa? Yo preferí no hacer la pausa, ¿no es cierto? Son 2 horas. ¿Preguntas, comentarios? Bien. Entonces sí, porque se ven ustedes que con toda esta ubicación conceptual que hemos conversado ahora, uno puede ya acercarse cada vez más empíricamente al dato. Y eso es lo que yo les decía hace un ratito atrás, acercarse al dato sin concepto, sin teoría en la cabeza, miren, eso es para... Eso no es para posgrado y no es para investigadores. Tú tienes que irte al dato con teoría en la cabeza, con claridad en la cabeza, que son las que te van a permitir después hacerte las preguntas necesarias que interpelan el dato. Si tú solo tienes conocimientos técnicos, no vas a saber interpelar el dato. No sabes. Y ahí quedaste. Mientras que el gran desafío y la gran demanda hoy para quienes estamos en las comunicaciones es interpretar el dato. Porque el dato hoy tiene un valor como nunca antes lo había tenido. Tengo una duda que no es por respuesta y es más, es un poco retórica, pero no está aquí. Me pregunto si la universidad está lista. Con su lógica súper lenta, súper reflexiva, súper... O sea, no sé si estamos listos para... Esa es la gran pregunta. Ustedes lo están haciendo. Pues, digo, pero nosotros, claro, pero mira, ¿sabes
¿sabes qué universidad está lista para esto desde mi punto de vista? MIT. La que, no, sin ponerle nombre, la que da el espacio para que esto se desarrolle. La que da el espacio, porque en mi experiencia personal, a nosotros no nos dijo la universidad, oigan, métanse en el mundo digital, que de ahí viene todo. No fue así. Fuimos 2, 3 académicos que empezamos a hablar esto, que empezamos a juntarnos y dijimos, mira, esto es la comunicación, esto ya todo va por lo digital, la comunicación está interpelada en las ciencias sociales, tenemos un rol protagónico, si no lo hacemos nosotros, se nos van a meter los economistas, se nos van a meter los ingenieros, y ellos no saben de comunicación, tenemos que juntemos. Y empezamos a juntarnos y a ser creativos como equipo. De hecho, este es el equipo más hermoso que yo he estado en mi vida académica. El más lindo, ¿ya? Porque empezamos de una cosa que nadie sabía muy bien qué íbamos a hacer, ¿ya? Pero hicimos una cosa, y vuelvo aquí, importante. O sea, nos dieron el espacio, la universidad dijo de Ellen, por supuesto. ¿Te dieron financiamiento? Al principio nos dieron financiamiento, solo al principio. Eso fue, o sea, mira, más que financiamiento, nos dieron posibilidad de acceder a los datos. De Twitter al principio, porque empezamos con Twitter. Mañana yo les voy a mostrar ya los datos. Porque aquí tú más que financiamiento, más que dinero, necesitas acceso a los datos, que muchas veces se traduce en dinero. O casi siempre. Pero bueno, acceso a los datos es la clave. Mano de obra no. Nosotros. O sea, y nosotros, ¿qué le pusimos a los datos? Inteligencia. Le metimos inteligencia, le metimos cabeza a los datos. ¿Ya? Y eso es nuestro trabajo, o sea, nosotros no cobramos por eso, ni un peso, al revés. Entonces, pero si tú tienes toda la mejor inteligencia ahí y no tienes los datos, ahora, también puede pasar a la inversa, que tú tienes los datos y no tienes inteligencia, tienes técnicos, que no tienen teoría, ¿ya? Que no han leído, ¿ya?, sobre las definiciones de inteligencia artificial, sobre Big Data, sobre demoscopía, que no saben nada de eso, que les interesa, veamos qué hacemos con el dato. Ahí te quedas también. Entonces, la mezcla entre datos e inteligencia es una maravillosa mezcla. Pero esa inteligencia evidentemente requiere teoría. Ojalá teorías de base, como la de Bourdieu, la lingüística, como la de Saussure, ¿no es cierto? No importa, ya ahí tú ves qué teorías de base tienes, ahí tú le metes. Bien. Entonces, pero nosotros al principio no sabíamos realmente bien qué íbamos a hacer. Solo sabíamos que queríamos analizar ya la comunicación desde el mundo digital. Y también eso fue una cosa que yo organicé. Tenían que estar lingüista, informático y gente de comunicación. Después lo fui a buscar. Y una vez que estuvimos juntos, no sabíamos bien qué íbamos a hacer, pero hicimos algo que yo creo que fue fundamental, y por eso esto es una pequeña... ¿cómo se llama? Un pequeño comentario, pequeño pero no menor, metodológico. Definimos nuestro objeto de estudio. Eso fue lo primero, porque hablábamos y no llegábamos a nada y de repente dijimos, ¿saben qué? Definamos el objeto de estudio. Fue lo primero que hicimos, definimos el objeto de estudio, porque el dato digital es tan volumétrico, es tan inmenso, está en todos lados. Bueno, y eso es algo clásico también, que si tú no defines tu objeto de estudio, eso pasa mucho. Han de decirle un postmoderno que define el objeto de estudio. ¿Pero para qué? Hablemos. El objeto de estudio es el lenguaje. ¿Qué es un objeto de estudio? Ya no hay objetos. No hay objetos. No hay objetos. No, son fronteras, no existen fronteras. Exactamente. Pero bueno, ahí está. ¿Qué es un objeto de estudio? Entonces nosotros lo primero que hicimos, y esta ya, chiquillas, una de las últimas diapositivas por hoy, que nos sitúan conceptual y también metodológicamente en el asunto, y como les digo, mañana entramos en los datos. ¿Qué es un objeto de estudio? No sé cómo lo entienden ustedes, pero yo tengo una definición muy básica, ¿ya?, para qué es un objeto de estudio. Es aquello que yo quiero conocer y que permanece estático en la investigación. Eso no se mueve. Porque en toda investigación se mueven muchas cosas, ¿no? A veces tienes que improvisar, a veces que tienes que reformular objetivos, a veces ves que la pregunta no estaba muy bien, la hipótesis está guateando, no sé.
pero el objeto de estudio permanece fijo. Tú tienes que saber definir tu objeto de estudio. ¿Ya? Y eso te ayuda mucho, te ancla. Te ancla. ¿Y cuál fue nuestro objeto de estudio? ¿Ya? Primero nosotros, fíjense, definimos como nuestro objeto de estudio A, ¿ya? Esto fue 2017 en adelante, las redes sociales y los procesos electorales. No nos salimos de ahí. Fue claro, además en 2017 en Chile había elecciones presidenciales. ¿No? Entonces nosotros dijimos, bueno, si a todos nos gusta la política, todos los que estamos ahí nos gusta la política, nos gusta el mundo digital y hay elecciones, nos pasaríamos de tontos si no definimos nuestro objeto de estudio en esa área y definimos redes sociales y procesos electorales como nuestro objeto de estudio. Ahora, este objeto de estudio nosotros le hicimos diversas entradas. Una de ellas fue la predictiva. ¿Ya? Una de ellas fue la predictiva, pero el objeto de estudio era este. Entonces, si tú tienes el objeto de estudio donde pones donde pones en relación A con B, tú dices, en esa puesta de relación entre A y B, ¿puedo yo lograr conocimiento, generar conocimiento predictivo entre A, usuarios, B, votantes? Acabo de conceptualizar, pero conceptualicé porque el objeto de estudio está bien definido, está clarito. ¿Ya? Y después, desde hace poco menos de un año, nuestro segundo objeto de estudio emergió, ¿ya? Porque ven ustedes que en la lógica científica las cosas pueden emerger debido a las circunstancias, o tú puedes definirlas, se llama eso una definición previa, y de ahí con eso vas al mundo. No, eso fue lo que hicimos aquí. Nosotros nos juntamos y dijimos, veamos qué hacemos, y con eso fuimos al mundo. Redes sociales y proceso electoral. En el segundo momento, violencia digital, pasó que en Chile, ya les voy a explicar, hay un proceso constitucional, se está eligiendo una nueva constitución, el órgano llamado a elegir esa nueva constitución se llama Convención Constitucional, es un órgano muy democrático, nunca antes visto en Chile, nunca se había discutido democráticamente una constitución, jamás, jamás. Tenemos 3 constituciones, todas hechas por la oligarquía chilena, todas, ¿ya? Hombres, viejos y oligarcas. Esos han hecho las 3 constituciones de Chile. Hoy hay un organismo constitucional que se llama la Convención, que lo está redactando, que fue elegido democráticamente y ha sido objeto de violencia digital. Ese es un concepto, violencia digital. En redes sociales. Y ellos nos pidieron ayuda para nosotros poder sistematizar esa violencia demostrada. Y ese es nuestro segundo objeto de estudio. Entonces, en este objeto de estudio, en el A, nosotros usamos mucho análisis volumétrico y para generar el algoritmo predictivo, análisis de sentimiento. Ya vamos a hablar de eso. Y aquí, lo mismo, pero aquí nosotros desarrollamos un propio algoritmo. ¿Ya? En el segundo ejemplo. Bien. Dicho eso, y ya para ir cerrando por hoy, nosotros más o menos funcionamos así. Este es nuestro esquema de funcionamiento. ¿Ya? Nosotros tenemos un proveedor de datos. ¿Ya? Y ahí está el problema que yo les dije hace un rato atrás de acceder a los datos. Tienes que resolver eso. Eso es lo primero que hay que resolver. No sé si lo primero, por lo menos lo segundo. Nosotros lo hemos resuelto con un proveedor de datos que es una empresa especializada en obtención de datos de los gigantes tecnológicos, ¿no? De Facebook, Twitter, Instagram, fundamentalmente. Reddit creo que no, pero Facebook, Twitter, Instagram, y ellos trabajan con nosotros. Eso lo facilitó la universidad. ¿Ya? Lo facilitó quiere decir concretamente que se pusieron en contacto, de carácter institucional. Sí, exactamente. Y exactamente. Un convenio. ¿Ya? Entonces nosotros recolectamos los datos, al principio fueron tweets, pero después también fueron posts de Facebook e Instagram, que se almacenan en servidores propios. Los servidores tienen que estar bien resguardados. De la universidad. Sí, de la universidad. De la universidad.
nuestro. Y en la nube también. Tenemos respaldo en la nube y en servidores. Fíjate tú que esto que suena tal vez muy ambicioso o muy grande, no lo es tanto. Si tú tienes 5 o 6 cabezas, académicos en este caso, que quieren hacerlo, que quieren trabajarlo. ¿Verdad? Pues ustedes lo están haciendo. Claro. Sí, sí, de hecho, bueno, ya te comentaba que teníamos un equipo de lingüistas, que ellos son de la UNAM. No quieren invitar a sociólogos. No, todavía no se unen los sociólogos, porque andan ahí todavía peleándose. Esos son fundamentales. Pero ni siquiera pensaron en ellos desde el principio. Pero ahorita que ya están interesados, ya pensamos. Nosotros, que estamos el doctor Guerrero y yo, que somos los comunicadores, Ajá. y pues, recientemente en esto nos acabamos de jalar a un cientista de datos, aquí que es un investigador de la universidad, Hay que tenerlo. y entonces ya empezamos a hacer sinergia todos. Él es informático, el cientista de datos. Sí, claro, sí, ya está haciendo toda la parte de la programación. Claro. Creemos que para agosto ya puede estar como este algoritmo justamente en la parte de la predicción. Nosotros iniciamos un poco, lo que hicimos fue recuperar todo este estado del arte. Tenemos más o menos como de 80 a 100 papers más o menos de todas las investigaciones que se han sacado utilizando sentiment analysis y modelos volumétricos, ¿no? Y también un tanto porque la discusión está en cuál es más preciso, ¿no? Que tú lo has de saber mejor que yo. Entonces han estado ahí como cuál tiene mayor precisión. Algunos se han incluso dedicado a compararlos para ver cuál es más preciso. Y también está la crítica, ¿no? Sí, así, la crítica es interesante. claro, fuerte. hacia esta parte de la predicción particularmente, porque muchos de estos papers, si tiene razón, García Velo se llama, quien han puesto como el dedo ahí, en la idea de que muchas veces no son predictivos, porque se trabajan con cosas post-hoc, ¿no? Ex post, ¿no? Entonces, pues justamente también andamos en eso, ¿no? Sí. Un poco en la discusión, y entonces hemos conformado ya este equipo. En 4 meses creemos que podemos tenerlo, pero igual nace de esto, ¿no? De esto que alguna vez... ¿Y cómo obtienen los datos? Por ejemplo, ahorita tenemos, nosotros los recuperamos manualmente, algunos, otros utilizamos una la API de Facebook también, un poco por ahí. La API de Facebook. Para recuperar algunos. Pero la API de Facebook está cerrada. Pero teníamos ahí algunos almacenados. Antes de que la cerraran. Sí. Okay. Teníamos eso, y nosotros con un programa también que utilizamos, aunque ahorita lo que estamos viendo es justamente comprar Twitter. Claro. Al final es eso. ¿Cuánto cuesta? No sé, nosotros estamos en la investigación. Pedro es el que lo puede saber mejor, porque Pedro ya... Yo no tengo ni Twitter, yo. Yo sí, no lo uso. Sí, yo decidí que soy demasiado chismosa, entonces no tengo Twitter porque me queda mucho tiempo. Quita tiempo. Sí, no, entonces yo, no. Entonces, Bueno, depende. Ahí la empresa proveedora es la que negocia. Porque ellos negocian volúmenes. Negocian volúmenes. No negocian volúmenes altos. Entonces, si en un año, o sea, en meses o en años lo hacen, por lo que yo he visto. Si tú tienes, por ejemplo, para un semestre tienes un volumen de tweets de, no sé, de 5 millones. Si te pasas de eso, empezamos a... 5 millones. 5 millones de tweets o de posts, claro. Pero yo no sé, la verdad. Eso sería como 25,000. Yo recuerdo alguna vez un dato que... $25,000. Como $25,000 al año, pues. Digo, no, si tienes el recurso no es mucho. Bien, creo que ya con todo lo que el recorrido intenso que hemos hecho, podemos enfrentarnos ya un poquito más al dato, ¿no es cierto? Y hay 3 grandes caminos, ¿no? Puede que haya más, yo no los conozco. Pero en general, yo se lo he preguntado muchas veces a los ingenieros que trabajan conmigo, si están de acuerdo en que estos son los 3 principales caminos para entrarle al dato digital, al análisis del dato, ¿no? El volumétrico, donde interesa el volumen; el sentiment analysis, ¿no es cierto?, donde interesan las reglas que se llaman, positivo, negativo, neutro en general. Pueden ser dichas de muchas maneras, pero como que estas reglas siempre tú llegas a esas reglas donde te interesa justamente el sentimiento positivo o negativo. O el último, que lo tengo no en negrita porque no lo vamos a alcanzar a ver, es el topológico estructural, que básicamente se fija en cómo se opera en las comunidades que se arman en el mundo digital. ¿Qué pasa con las comunidades? Entre
las fronteras entre comunidades, los nodos en las comunidades, los vértices entre comunidades, las autoridades de red en las comunidades, la cercanía, lejanía entre actores, entre nodos, it means centrality, etc. Bien, entonces nosotros vamos a hablar sobre todo de esta, y mañana vamos a ver, les voy a mostrar lo que hemos hecho en el análisis volumétrico, ¿ya? Justamente en el base al objeto de estudio, que es el proceso electoral, y lo que hemos hecho en análisis de sentimiento, también en proceso electoral, la cuestión predictiva y el discurso de odio, o la violencia digital. Bien, no sé si hay preguntas en los que están ahí en Zoom, o algunas preguntas de cierre por aquí. Bien. Dale. No, yo ahorita voy a invitar a los alumnos que nos escuchan a que mañana puedan estar aquí en el taller, pero ahorita que termine esta sesión. Bien, ¿hay preguntas en casa? Momento no. ¿No? Que no, que todo bien. Bien, mañana vamos a partir, yo les voy a mostrar a los que están aquí 3 plataformas de procesamiento de datos que usamos. Analytic, Wisdom y OctoSync se llaman, ¿no es cierto? Esas son nuestras. Entonces las voy a poder mostrar aquí, donde los datos en base a proceso electoral y en base a la Convención Constitucional y la violencia digital están arriba, ¿no es cierto? Aquí hay datos de Twitter, y aquí de Twitter, Facebook e Instagram. Y les voy a mostrar cómo las visualizamos. Cómo las visualizamos y después también cómo las trabajamos. Mañana fundamentalmente análisis volumétrico. El análisis volumétrico es bonito, es súper lindo, a mí me gusta. Si es que sabes interpretar. Ahí volvemos a la teoría. Porque no basta decir, mira, de este se habla mucho y de este se habla poco. ¿Ah? Que aparecen las nubes y Nubes de palabras es volumétrico también. Las nubes de palabras es una forma de graficar o visualizar volumen. Pero nosotros usamos pocas nubes de palabras, hemos usado. Usamos más bien gráficos. Pero la nube de palabras es una forma de graficar también volumen. En base a las palabras. Bien. Chao, en casa. A ver, espérense. Todavía no. Los esperamos el día de mañana. Realmente aquí la idea de la maestría y del doctorado es que ustedes puedan tener acceso justamente a este tipo de talleres y que los aprovechemos. Y parte de aprovechar a Pedro es que puedan venir presencialmente. Si no, pues digo, es un taller y creo que a veces, no sé cómo funcionaba anteriormente, pero por lo menos lo digo con la maestría, tener acceso a estas posibilidades. De repente no había, por X o Y razón, por la pandemia. Entonces aprovechemos este tipo de trabajos, herramientas, aunque no sean del tema que estamos trabajando, pero siempre aprender un conocimiento adicional a lo que estamos haciendo en un momento de nuestras vidas, lo llegamos a ocupar, o de la investigación, y por lo menos tenemos una hoja de ruta de cómo hacerlo. Entonces yo sí les pido que el día de mañana asistan presencialmente, se los vamos a agradecer muchísimo, y pues además que también es una forma de honrar aquí a Pedro, que ha venido desde Chile, justamente a darnos esta plática. Entonces nos despedimos y gracias por estar el día de hoy. Gracias. Perfecto. Gracias. Chao.